Bueno, buenos días, muchas gracias de nuevo. Es un placer hablar de estos asuntos y hacerlo acá en este lugar. Y también yo suelo decir en Lobos que tengo una gran admiración por Mariano, una persona que respeto mucho yo, admiro. Así que, bueno, prefiero decir más cosas en Lobos sobre Mariano y no tanto acá, pero sí, creo que él se da cuenta que es así. Así que, bueno, un gusto estar acá. Y como yo decía ayer, la verdad que vine con un entusiasmo, como de un niño, con la certeza de que Dios va a hablar a ustedes con un tema tan precioso, tan necesario para nosotros. Y yo a veces siempre digo cuando hablamos en nuestro instituto sobre la predicación, la enseñanza, que si a uno no le emociona, si a mí no me emociona algo, es imposible que alguien se emocione. Si a mí no me sorprende, nadie se va a sorprender. Si a mí no me interesa, ¿quién se va a interesar? ¿No? Entonces, cuando estoy estudiando en mi escritorio y realmente me prendo fuego, estoy siempre sospechando que cuando me suba al púlpito y empiece a hablar, alguien se va a prender fuego. Porque yo me salgo, no aguanto, digamos así, por compartir esas cosas, y así vine con ese deseo de hablar. Y también con la sensación, pero tranquilo, ¿no? Un poquito humillante de que uno no va a poder explicar del todo bien las cosas, ni va a poder explicar todo lo que tiene que explicar, es imposible. Así que me conformo si Dios utiliza esta conferencia para iniciar, por decir así, una revolución en tu vida, tu corazón, en tu mente, plantar un deseo, una sed que quizás se ha ido perdiendo en los que hace ya tiempo que son cristianos, capaz una sensación de que, bueno, sí, ya sé, otra vez lo mismo, bueno, esto ya lo conozco, como que ya leí, otra vez voy a leer la Biblia, ya la leí como 6 veces, ¿qué me va a sorprender? Bueno, ojalá que Dios utilice, estos son los temas que de alguna manera nos humillan y nos hacen sentir completamente necios y que necesitamos, todavía no sabemos nada, absolutamente nada, y tenemos que seguir aprendiendo. Así que, un poco para repasar, me pareció apropiado, para tener un cierto orden, tener como una especie de mapa hacia dónde íbamos, estructurar todo el material alrededor de 3 preguntas. La primera pregunta que vimos ayer es si la doctrina de la Trinidad es bíblica. Procuramos ver argumentos bíblicos, evidencias del Antiguo Testamento o Nuevo Testamento, donde se muestra la Trinidad. A pesar de que la palabra Trinidad no se usa en la Biblia, mostramos que sí está claramente desarrollado, mostrado, no tanto definida, aunque más o menos dijimos que hay un par de textos donde parece que una posible definición de la Trinidad. Y bueno, hablamos de las definiciones de algunos teólogos y sí nos concentramos mucho en la dificultad que presenta para nosotros. Parece una contradicción lógica sostener a la misma vez 3 verdades, que hay 3 personas a las que llamamos Dios. 3 personas. Que cada una de esas personas es completamente Dios, y tercero, que hay un solo Dios. Para nosotros es realmente, mentalmente parece imposible sostener esas 3 verdades simultáneamente juntas, las 3 a la vez. Y eso de alguna manera ha causado a lo largo de la historia la dificultad de que los seres humanos, los creyentes, convertidos, teólogos, personas que aman al Señor y conocen la palabra y tienen el Espíritu Santo de Dios, por momentos han enfatizado una verdad y ha parecido que al hacerlo estaban olvidando la otra. Básicamente, lo que hemos dicho ayer, déjeme poner acá el grafiquito que habíamos mostrado, básicamente lo que decíamos es que siempre se ha hecho equilibrio entre 2 extremos. Si enfatizamos demasiado que hay 3 personas distintas, diferentes en rasgos, en personalidad, si lo enfatizamos demasiado, parece que creemos en 3 dioses. A eso se le llama triteísmo. Si queremos compensar eso y nos vamos al otro extremo y enfatizamos demasiado que hay un solo Dios, el error se ha llamado modalismo,
Porque si yo enfatizo tanto que hay un solo Dios, entonces estas tres personas en realidad no son personas distintas, sino son modos diferentes de ser de una misma única persona. Y eso está mal también. Entonces, mostramos un poco la ortodoxia, de alguna manera, la sana doctrina, sostiene ambas verdades simultáneamente. De hecho, son tres verdades simultáneamente, que hay tres personas a las que llamamos Dios, que cada una de ellas es completamente Dios, pero hay un solo Dios. Esas tres verdades deben estar juntas simultáneamente. Mencionamos las herejías que han surgido por negar alguna de estas tres verdades y sostener las otras dos. Si sostenemos solo dos, no parece un problema tan grande a nuestra mente. El problema es sostener a las tres juntas, eso mencionamos. Pero entonces, bueno, también nos metimos en el tema de los concilios, principalmente el concilio de Nicea y el de Constantinopla, cómo ellos armaron un credo para definir la Trinidad y para, en esa definición, evitar todo posible malentendido. Y para eso tuvieron que inventar conceptos. Conceptos, ustedes saben, las palabras son convenciones que nosotros inventamos. Nosotros a algo le llamamos parlante, pero no, en sí el nombre no tiene sentido. Nosotros le damos el sentido, ¿sí? a las palabras. Bueno, así sucedió con la Trinidad. Comenzaron tratando de definir, de aclarar, de trazar líneas bien delgadas y ser precisos. Fueron definiendo conceptos de personalidad, esencia, subsistencia, etc. Y eso está puesto en los credos. Pero lamentablemente, a medida que iban definiendo, iban surgiendo nuevas amenazas, desafíos a la sana doctrina, y entonces de nuevo los creyentes, los pensadores cristianos, los teólogos, los pastores, los obispos, comenzaban de nuevo a tratar de reformular y hacer mejor la definición para evitar el error. Y vuelven a inventar más y más palabras. Y cuando parece que han resuelto el problema, alguien piensa un poco más y dice, no, momento. Parece que está resuelto, pero no, acá no está resuelto. Y entonces van de nuevo elaborando, y así sucede a lo largo, por lo menos de los primeros 300 años de la Iglesia cristiana, se va definiendo lo que después va a ser lo que hasta el día de hoy aceptamos como cierto de la Trinidad. Pero lamentablemente, con todas esas construcciones tan intelectuales, tan abstractas, tan teóricas, hemos llegado a la situación en que en las iglesias, las personas que no han estudiado teología, que no han ido a un seminario, que no son doctores, que no tienen el tiempo de leer todas las discusiones a lo largo de los siglos, pensamos que la Trinidad de alguna manera es cierta, la aceptamos, pero listo, no la usamos para nada. No la conectamos con nuestra vida para nada. No vemos que tenga alguna conexión con nuestra vida, porque es demasiado abstracto todo, demasiado difícil de comprender, ¿sí? Y entonces llegamos a este punto, por eso el título de esta sesión o de la sesión que comenzamos ayer es ¿tiene sentido la doctrina de la Trinidad? Ya demostramos que es bíblica, pero necesitamos aceptarla como un misterio, un dogma de la fe y ya decir, bueno, no la entiendo, pero la acepto, está ahí en la Biblia, bárbaro, creo en la Trinidad y ya, y la dejamos a un lado y seguimos con otras cosas que parece que tienen más contacto con nuestra vida. O tiene un sentido de manera que nosotros la podamos comprender y al comprenderla podamos recrearnos, gozarnos, disfrutar, pensar y maravillarnos y decir, wow, qué tremendo esto, qué impresionante, nunca lo había pensado. Bueno, como están las cosas con todas estas construcciones históricas, es muy difícil que eso suceda. Ahora les voy a dar unos ejemplos, porque de verdad se escriben cosas, no sé si alguna vez usted se recuerda la primera vez que agarró un libro de filosofía. Yo me acuerdo cuando era joven, un día salían en los kioscos de revistas, esas colecciones, compré el primer tomo de Freud, empecé a leer, no entendí nada, no se entiende nada. Necesitas que alguien te ayude, que te enseñe a leer ese tipo de material, lo mismo filosofía. Bueno, cuando uno empieza a leer lo que se ha escrito sobre la Trinidad, vos decís, bueno, ¿y esto qué tiene que ver? Yo no puedo entender esto. No tiene sentido para mí, todos estos términos extraños. Y entonces retomamos la discusión que comenzamos ayer sobre el asunto de si tiene sentido la Trinidad.
La ortodoxia, cuando hablamos de ortodoxia estamos hablando de la sana doctrina, ¿sí? En la histórica ha definido, al final han llegado a, tratando de resolver todas estas tensiones, han resuelto distinguir lo que es Dios en esencia y lo que es Dios en la forma en que se manifiesta a nosotros. Haciendo esta distinción han querido resolver o han pretendido resolver algunos de estos problemas. Dicen, bueno, Dios en el seno de la Trinidad, en el secreto de esa relación interna de la deidad entre Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, es una cosa. Pero en la forma que Dios se nos revela a nosotros es otra cosa. Así han resuelto. Y entonces han hablado de la relación interna de Dios, le llaman la Trinidad ontológica. Ontológico tiene que ver con algo íntimo del ser, la esencia de algo. En su esencia la Trinidad es la Trinidad ontológica. O también le llaman la Trinidad inmanente. Dicen ellos, hay una Trinidad ontológica o inmanente y hay una Trinidad, le llamaron económica. El concepto de económico lo sacan ahí en Efesios 1 cuando habla de la dispensación. La dispensación, la palabra dispensación en griego es oikonomos. De ahí sacamos la palabra economía nosotros, que tiene que ver con administrar algo. Y se toma la idea de Trinidad económica en el sentido de que Dios planeó la salvación, la redención de la humanidad. Eso también incluye de alguna manera la creación. O sea, de alguna forma es todo lo que tiene que ver de la Trinidad en relación con su creación, con nosotros. Desde la creación hasta la redención. O sea, toda la historia humana. La relación de Dios, del Dios Trino, con su creación, le llaman la Trinidad económica. Y entonces se ha hecho esta distinción, noten ustedes cómo se ve esto pensando en el asunto que es el más peleado, que es el tema de la subordinación. De todas las herejías, la que más afectó, más pegó y casi destruye la sana doctrina es lo que se llama el arrianismo, que es la versión moderna de eso, son los testigos de Jehová. Es la creencia de que hay tres personas, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, o Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero solo uno es Dios, Dios el Padre. El Hijo es el primero de los seres creados, el más maravilloso de todos los seres, es nuestro Salvador, nuestro Señor, la misma terminología que usa la Biblia, pero no es idéntico a Dios, sino es similar a Dios. Y uno de los argumentos para sostener esto es que hay decenas de textos donde dice que el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, que el Hijo se sujeta a la voluntad del Padre, que todo lo que el Padre quiere, eso hace el Hijo. Entonces, de acuerdo a estas personas, que un ser esté sometido, subordinado, sujeto eternamente a otro ser, es evidencia de que no son iguales. Uno es superior al que se subordina, digamos. ¿Sí? Si la subordinación no es solo por un tiempo, sino es por siempre, de eternidad a eternidad, entonces hay una diferencia, así razonan, en la esencia de esas personas. Es una subordinación ontológica, eso es lo que está de este lado del gráfico. La subordinación ontológica, entonces, ahí lo pueden leer, espero, dice que Cristo y el Espíritu Santo son seres subordinados en el sentido de inferiores al Padre. Y ahí están las herejías. Bueno, el adopcionismo, arrianismo, ya lo vimos ayer, y hacia el centro del gráfico pongo subordinacionismo trinitario, porque allí ahí ubicamos a Justino Mártir, Orígenes, Tertuliano, que fueron padres apostólicos, así se les llama, ortodoxos, pero que por momentos ellos defendieron de que Cristo se subordinó, o el Hijo se subordinó al Padre eternamente, eternamente. En cambio, a medida que sucedían los concilios, se llegó a resolver esta tensión diciendo, bueno, no. En la Trinidad económica
el Hijo y el Espíritu Santo se ponen ambos bajo la autoridad absoluta del Padre. Pero en la Trinidad inmanente, en el secreto allí de la eternidad pasada, eso no existía, no tenían razón de subordinarse. ¿Para qué? Son idénticos, son iguales, cada uno interactúa al mismo nivel, digamos así. Entonces, si uno se subordina momentáneamente, no hay ningún problema con que sea inferior. Son iguales. Es como si, no sé, supónganse que me ha pasado a mí, organizar un picnic, siendo yo ni siquiera pastor en una iglesia. Organizar un picnic y en un momento yo estaba a cargo de un campeonato de bochas y viene el pastor y me dice, ¿no puedo jugar yo otra vez? Le digo, no, faltan todos estos. Me dice, no, pero yo quiero jugar ahora. Me dice, ya, me aburre un montón, tengo que esperar mucho, somos muchas personas. Le digo, bueno, no importa, tenés que esperar. Pero no puedo hacer eso. Y en un momento viene y me dice, che, pero me pusiste en pareja con esta persona que no en boca una. Dice, no me podés cambiar de pareja, me dice el pastor. Le digo, no puedo. Y era mi pastor, pero en ese picnic él se debió someter a mi autoridad en ese momento, ¿sí? Y así pasa, ¿verdad? Así pasa. El hombre es la cabeza del hogar, ¿verdad? Pero en algunos momentos la mujer dice, bueno, por favor, sentate a la mesa y ya, sentate a la mesa, ¿verdad? O lo que sea. Pero no, o sea, hay situaciones, son las relaciones humanas así, las relaciones entre personas. Nos sujetamos unos a otros de acuerdo a circunstancias, ¿verdad? Ayer di el ejemplo de un partido de fútbol. Nadie es más importante que nadie. Alguien tiene que ser el técnico, alguien tiene que ir al arco, alguien defiende, alguien tiene que patear los goles. No es posible que un arquero en un momento diga, bueno, ufa, hoy yo quiero jugar de 9, no puede ser. Estoy ahí parado, no me llega una pelota, no hago nada. A este hombre todo el mundo lo conoce, te lo aplauden, a mí nada, déjame hoy, yo quiero jugar de 9. Y vos andá al arco. No funciona así. Nos sujetamos, ¿verdad? Y entonces ese concepto lo entendemos todo. El problema es si vos sí o sí te sujetás. Cuando metemos el concepto de eternidad ahí, si alguien está sujeto eternamente, parece que eso implicara algo de inferioridad. Y por eso hicieron esta distinción entre la Trinidad ontológica, que es la Trinidad, digamos así, eterna, y la Trinidad económica, que es como un paréntesis, mientras como que se organizaron. Bueno, vos vas al arco, vos vas acá, yo planifico la salvación, dice Dios, el Padre, vos la ejecutás, el Hijo, y vos la aplicás al Espíritu. Y se pusieron de acuerdo allí en el seno de la Trinidad y cada uno jugó en su puesto, digamos así, pero cuando terminó todo, volvimos todos a lo mismo. Esa es un poco la construcción que se hizo de la Trinidad. Y entonces, así se dice en los libros de teología, así quedó en la historia. La ortodoxia dice así, en la Trinidad existe una igualdad ontológica, pero una subordinación económica. Esa es la fórmula. Igualdad ontológica, igualdad de ser, de esencia, pero subordinación económica, o sea, subordinación momentánea, digamos así, mientras se desarrollaba el plan de la salvación. Dicho en otras palabras, igualdad de esencia, pero en la manifestación hacia la creación, distinciones subordinadas, digamos así. Uno manda y otros obedecen. Parece que el problema está resuelto, pero no. Enseguida alguien se dio cuenta y dice, no, momento. Esta construcción es modalismo. Es una forma de modalismo, porque al final de cuentas, si en la eternidad o en esta relación ontológica son exactamente iguales, entonces, ¿cómo distinguimos cada una de las personas? ¿Qué es lo que distingue al Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Si en realidad después, digamos, puertas adentro, por decir así, porque también hablaban de esa forma en el latín, obras para adentro y obras para afuera. Obras para adentro o puertas adentro son todos exactamente iguales. Puertas para afuera hay roles distintos, hay funciones distintas, pero adentro son todos iguales. Pero entonces no hay tres personas. ¿Qué es lo que hace que el Padre sea Padre y no sea el Hijo? ¿Y qué es lo que hace que el Hijo no sea ni el Espíritu ni el Padre? ¿Qué lo distingue?
Y ahí empiezan, como dije ayer, a embarrar la cancha, porque empiezan a inventar categorías que nos confunden y mucho, demasiado. Déjenme compartir con ustedes lo que un teólogo va mostrando en forma histórica, cómo se han agregado conceptos. Un hombre llamado Orígenes introdujo el concepto de que el Padre está eternamente engendrando al Hijo. Ahí está la distinción, dijo Orígenes. Momento, acá hay una distinción. El Padre eternamente está engendrando al Hijo. Le agregan la palabra eternamente porque si dejamos la palabra engendrar sola, da la idea que el Hijo nació en algún momento. No es que siempre existió. Entonces, eternamente engendrando. Un concepto que en definitiva no tiene sentido para nosotros. No podemos ni imaginar cómo es esto de eternamente engendrar a alguien. Porque en nuestra mente engendrar es traer a la vida, traer a la existencia. Pero si admitimos que hubo un momento en el cual el Cristo no existió o el Hijo no existió, estamos diciendo que entonces Él no es Dios. Y eso es arrianismo. Entonces agregan eternamente engendrando. Esto para solamente subrayar una relación de filiación. Eso es lo que subraya Orígenes. El Padre siempre fue Padre y el Hijo siempre fue Hijo. Y esa es la distinción. Pero nosotros de verdad no entendemos en qué consiste concretamente la distinción, como dos personas distintas. Luego, en el primer concilio de Nicea, un hombre llamado Atanasio agregó el concepto de la consubstancialidad del Hijo y del Padre y la consiguiente coeternidad y coigualdad del Hijo con el Padre. Es todo complicado esto, lo hago a propósito. Solo quiero que vean cómo se van agregando cosas cada vez más ajenas a nuestra manera de pensar, de nuestra experiencia, cada vez más incomprensibles para nosotros. La consubstancialidad del Hijo y del Padre son de la misma sustancia, de la misma esencia. Y entonces son coeternos y coiguales el Padre con el Hijo. Eso fue en Nicea. Luego se agrega los llamados padres capadocios, agregan la idea de la consubstancialidad del Espíritu Santo con el Padre y el Hijo. También son consubstanciales. Ustedes se acuerdan, ayer vimos la palabra homoousios. Eso es la idea de consubstancialidad. Es la misma esencia, son idénticos. Los padres capadocios agregan el concepto de que el Espíritu Santo procede del Padre mediante el Hijo, sacado del texto de que el Padre iba a enviar al Espíritu Santo. Entonces, la procesión del Espíritu Santo. Luego se agrega en el Concilio de Toledo la fórmula filioque, que se llama, que entonces ahora agrega que también el Espíritu Santo no solo procede del Padre, sino también procede del Hijo. Y finalmente, un concepto que es realmente muy bonito, pero también agrega complicación. Un hombre llamado Juan Damasceno, o Juan de Damasco, inventó un concepto que se llama la perichoresis, o según como pronuncias, o perichoresis en griego, que es la idea de que, así la han llamado también, la mutua interpenetración del Padre en el Hijo y en el Espíritu Santo y el Hijo en el Padre. Eso es para enfatizar la interdependencia de ellos y la unidad entre ellos, perichoresis, o coinherencia. Todo muy lindo, pero al final parece que toda esta terminología técnica lo que ha hecho es aislar el asunto de la Trinidad para que nadie lo toque y nadie lo pueda arruinar, nadie pueda, digamos, llevarlo fuera de los carriles de la sana doctrina, de la ortodoxia. Pero lamentablemente todo esto para nosotros es chino básico y no podemos sacar de eso. Permítame decirlo así y después vamos a aclarar, pero no podemos sacar de ello ningún provecho en tanto y en cuanto no podemos procesarlo mentalmente, digamos. Y eso es un problema, porque estamos hablando de la esencia de Dios. ¿Cómo puede ser que lo que Dios nos ha revelado
sobre lo que Él es no nos impacte, nos tendría que impactar. Pero rodeado de toda esta terminología y todos estos conceptos, no logra eso, para nada. Nos hace sentir ignorantes y entonces nos dedicamos a otra cosa, más simple, más fácil de entender. Sustancia, consustancial, esencia, hipóstasis, persona, Trinidad económica, Trinidad ontológica, generación eterna, procedencia eterna, coinherencia, interpenetración, perijoresis, etcétera, etcétera, etcétera. Términos, todos términos técnicos, todos términos abstractos, teóricos, términos inventados. Dice un teólogo bautista llamado Garrett, lamentablemente la doctrina patrística fue necesaria en su carácter de doctrina de defensa, la doctrina de la Trinidad. Fue todo elaborado en forma de defensa, de manera que servía de protección frente a las enseñanzas erróneas, pero no nos sirve, solo como protección sirve, pero no nos sirve para edificación, todos estos conceptos. Notablemente, no les voy a leer algunas citas porque son confusas, pero algunos teólogos que son expertos en todo este tema llegan a descubrir que aún con todos estos términos tampoco estaba todo resuelto. Se vivían peleando porque muchos términos fueron escritos en latín, en Occidente, y cuando los tradujeron al griego para Oriente, que también hubo un momento que la Iglesia estaba toda unida, era universal. En griego no existía el equivalente exacto, entonces agarraban un término medio parecido y se terminaban peleando y al final se terminaron dividiendo la Iglesia de Oriente de la de Occidente por causa de estos asuntos. De manera que tampoco sirvió para tanta terminología. Juan Calvino, en su libro Institución de la Religión Cristiana, un libro de teología, escuchen lo que dice él, qué interesante sobre todo esto de la Trinidad. Por lo tanto, dice, si estos nombres, y viene hablando de sustancia, consustancial, esencia, hipóstasis y persona, si estos nombres nos han sido inventados temerariamente, no han sido inventados temerariamente, será menester guardarse de ser acusados de temeridad por rechazarlos. Preferiría que todos estos términos estuviesen sepultados con tal de que todo el mundo confesara que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios y que sin embargo ni el Hijo es el Padre ni el Espíritu Santo es el Hijo, sino que hay entre ellos distinción de propiedad. Por lo demás, dice Calvino, no soy tan riguroso e intransigente que me importe discutir solamente de palabras, pues pienso que los padres antiguos, aunque procuraban hablar de estas materias con gran reverencia, sin embargo, no estaban de acuerdo todos entre sí, e incluso algunos no siempre hablaron de la misma manera. Interesante, me gustan esta cita y la otra que no le cité, solo porque debemos tener cuidado de que nuestra lealtad sea a las Escrituras, no tanto a la tradición, o no de la misma manera a la tradición de los creyentes que nos han precedido, como las Escrituras. La confusión sobre todos estos términos, dice John Frame, nos advierte contra perseguir una controversia teológica basada completamente en las palabras individuales que las personas emplean. Y nos dice John Frame que de alguna manera toda esta confusión nos da permiso para ser un tanto desconfiados de que todos estos términos sirvan para algo. De manera que yo lo que voy a hacer ahora es poner en duda que sirvan para algo, no basado en mi propio entendimiento, sino habiendo leído teólogos a los cuales respeto y que demuestran que muchos de estos términos solo sirven para confundirnos y en vez de revelarnos la Trinidad, esconderla de nuestras mentes. Dice un hombre llamado Buswell, y Ryrie está de acuerdo, la doctrina de la generación eterna no es una doctrina basada en la exégesis. No lo es. Eso está tomado del Salmo 2.7, ya lo vimos ayer. Eso no es
bíblicamente correcto decir que el Padre está eternamente engendrando al Hijo. No está eso en la Biblia. Dice Rairi también, la idea de procedencia eterna, de que el Espíritu Santo procede eternamente del Padre y del Hijo, tampoco está basado en una sana exégesis. Supuestamente la base para decir eso está en el tiempo presente continuo, en Juan 15, 26, que dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre y el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Ahí procede es tiempo continuo. Y de ahí dicen, bueno, entonces es una procedencia eterna. No hay nada más que eso. Es un abuso completo. Es un invento. Es como un parche, una muleta, digamos así, que les puede haber servido para atajar los embates de los herejes. Pero no es lo que la Biblia nos ha revelado. Tenemos que distinguir, comprender a Dios, por supuesto que está más allá de nuestra capacidad. Dios es incomprensible. Eso, por más que el hombre razone, dice Job, quedará como abismado. En Dios hay una majestad terrible, etcétera, etcétera, etcétera. Es incomprensible Dios, pero es conocible, porque Él se ha dado a conocer, porque Él se quiso revelar, porque Él ha sido condescendiente con nosotros y nos ha dejado las Escrituras, y no solo eso, un día nos visitó y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, no es que estamos en ayunas a ciegas sin saber cómo es Dios, sino que Dios, a pesar de ser infinitamente más grande que nosotros, Él ha querido revelarnos quién es Él. Y para eso tenemos las Escrituras, y para eso Dios dice, nos ha concedido el Espíritu Santo, nos ha dado el Espíritu Santo para que entendamos o sepamos todas las cosas que Él nos ha concedido. 1 Corintios dice eso, capítulo 1. Desde la humildad de decir, bueno, yo no puedo comprender todas las cosas de Dios, pero sí podría comprender las cosas que Él ha querido que yo entienda porque me las ha revelado. Y entiendo yo que esta idea que nosotros podamos entender la Trinidad, en parte ha sido el propósito de Dios, especialmente al encarnarse la segunda persona de la Trinidad y venirnos a mostrar a Dios. Porque eso es donde más brilla en los evangelios. La doctrina de la Trinidad, vos decís, wow, ahora puedo ver algo. Está lleno como de ventanas, por decir así, que nos dejan mirar a esa intimidad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Como decíamos ayer, no se nos habla en definiciones así de manual, pero sí en la forma en que ellos se relacionan entre sí, se nos deja como de bichar, digamos así, o escuchar la conversación de otro. Entonces escuchamos al Padre que se abre el cielo y dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y escuchamos al Señor orar al Padre. Tan impactante fue eso que los discípulos le dicen, Señor, enséñanos a orar. Nosotros nos damos cuenta, no sabemos nada, porque lo veían, esa relación entre el Padre y el Hijo y el Padre. Nos deja con la boca abierta. Y después se introduce todo el asunto del Espíritu Santo. Juan, ahí en el aposento alto, todos los discursos del Señor Jesús sobre la venida del Espíritu, y decimos, wow, tremendo. Y estamos observando, por medio de la revelación, que intencionalmente, porque la Escritura es inspirada por el Espíritu Santo, el Espíritu ha registrado todas esas interacciones entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo entre ellos, para que veamos y podamos conocerlo. Entonces, debemos tener mucho cuidado, de nuevo, de preocuparnos tanto por defender la fe hacia los que la atacan, de manera de inventar todas estas categorías y perdernos lo que de manera mucho más simple Dios nos quería comunicar. Escuche lo que dice un teólogo, Louis Berkhof. Louis Berkhof, un teólogo reformado, es famoso. La teología de Berkhof ha sido la más usada a lo largo de la historia hasta que apareció la de Grudem. Berkhof es conocido por su capacidad de síntesis
y lo fácil de entender que es Berkov. Escuche lo que dice Berkov sobre la Trinidad, a ver si entiende usted algo. El hombre es simple, una habilidad de comunicación. Aquel eterno y necesario acto de la primera y segunda personas de la Trinidad, por medio del cual ellos, dentro del ser divino, se convierten en la base de la subsistencia personal del Espíritu Santo y ponen a la tercera persona en posesión de la plenitud de la divina esencia, sin ninguna división, enajenación o cambio. No entiendo nada. Gracias a Dios por su palabra y el Espíritu Santo, porque a lo largo de la historia hay testimonios de muchísimas personas que han querido, no se han conformado con la superficie, sino que han querido dedicar su vida a conocer a Dios y se han chocado con todas estas definiciones abstractas. Y Dios les ha dado, sin duda, una capacidad mental, una potencia intelectual que yo no tengo y algunos de acá no deben tener tampoco, y se han dado cuenta. Entonces algunos denuncian. Fred Sanders, profesor de teología propia en la Universidad de Talbot, dice: al diferenciar la Trinidad económica de la inmanente o la ontológica, sin querer, duplicaron verbalmente la Trinidad. Si bien nadie cree que haya dos Trinidades realmente, el fraseo reduplicativo de tener dos Trinidades, una inmanente y otra, o una ontológica y otra económica, pone dos Trinidades en cualquier oración enmarcada por los términos económicos e inmanente. Al duplicar la Trinidad, continúa él, se construyeron dos planos referenciales, cada uno con su propia red de relaciones. En este esquema, dice Sanders, se pueden vislumbrar y expresar muchas cosas verdaderas, pero invita a la mente a asumir un nivel de abstracción tan alto que ya no tenemos capacidad, dice él. Los errores fundamentales sobre asuntos concretos se nos pasan desapercibidos. Ya llega un momento que nos desconectamos de la discusión porque no podemos entenderla ya. Y ya ni siquiera sirve para defender la fe, dice Sanders, porque los errores se nos cuelan con términos y términos confusos. No sirve. Los antiguos decían: trata de explicar la Trinidad y perderás tu mente. Trata de negarla y perderás tu alma. Interesante. Entonces al final uno la acepta, aunque no la explica, digamos. Déjenme llegar entonces a lo que sería, lo que entiendo yo, el desatar todo este nudo. En lugar de distinguir entre Trinidad ontológica y Trinidad económica, debemos darnos cuenta que en la Biblia existe una sola Trinidad, obvio. Solo hay una Trinidad. Y no es posible que Dios sea de una manera puertas para adentro y de otra manera puertas para afuera. No puede ser. Lo que es puertas para afuera debe ser un reflejo de lo que es puertas para adentro. A eso como debe ser. Dios es íntegro, Dios es uno. ¿Cómo va a ser que actúa de una manera cuando se relaciona con la creación y actúa de otra distinta cuando está entre ellos solos? No. Entonces necesitamos, al desarmar esta doble idea de Trinidad ontológica y económica, tenemos que pensar que las distinciones, tiene que haber distinciones para que cada uno sea una persona distinta, son y tienen que ver con las funciones o los roles. Cada uno tiene un rol distinto y esos roles son eternos. No hay ningún problema con que sean eternos. ¿De dónde sacamos? Es lógica humana pura. ¿De dónde sacamos que si una persona se tiene que sujetar eternamente a otra, entonces es inferior? ¿Por qué? Porque a nosotros nos parece eso. Es nuestra lógica, nuestra experiencia humana.
no sé, podemos pensar en la esclavitud, yo qué sé. Como que el esclavo no tenía derecho a no ser esclavo, tiene que ser así. Y eso es lo que el movimiento feminista, en algún punto, esa es su razonamiento, bastante lineal. Yo, por la condición de ser mujer, o de ser negro, o de ser esto, o de ser lo otro, que yo tenga un rol determinado por la condición de mi ser, me está discriminando. No puede ser eso. Bueno, de alguna manera así razonaron los antiguos. Dice, bueno, sí, y por eso inventaron dos trinidades. Pero la Biblia dice, no, momento, lo que determina qué está bien y qué está mal es Dios, no nosotros. Y justamente, y eso es una de las aplicaciones tan impactantes de entender la Trinidad, las relaciones intertrinitarias, que una relación de sumisión no implica inferioridad, porque en la Trinidad no es inferioridad, para nada. La Biblia era mucho más simple, más allá de lo que diga Arrio, en la Biblia está súper simple, mostrarlo las diferencias. El Padre es el que manda, el Hijo obedece, no solo acá en la tierra, siempre. Y eso los hace distintos, son roles distintos. Y el Espíritu hace todo detrás del escenario, sin que se vea. Está bien, Él está contento con eso. Y el Espíritu está tratando de encaramarse y ser la cabeza de todo. No, no es así, son perfectos ellos. Ni el Hijo está diciendo, ufa, otra vez, tengo que hacer lo que vos decís. No, de ninguna manera. Todo lo hacen de una manera gozosa, perfecta, una unidad que nosotros no tenemos ni idea, no la vemos en nuestra experiencia. Y eso es lo que hace que la Trinidad sea para nosotros un modelo de cómo se debe vivir. Entonces, el subordinacionismo no es ni ontológico ni económico, sino es un subordinacionismo eterno de roles. ¿Sí? La diferencia de roles es eterna, sin que implique superioridad o inferioridad de ninguna de las partes. A eso se le ha llamado modelo social de la Trinidad, para entenderlo así, modelo social de la Trinidad. Y aquí cito al actual profesor de teología del seminario de Dallas, que es muy bueno, Scott Horrell. Dice Horrell, los datos bíblicos parecen respaldar el orden eterno de la deidad. Los roles del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en la revelación parecen más intencionales que arbitrarios. En la revelación, o sea, en la economía de la salvación, que cada uno juegue en esas posiciones, no es algo arbitrario, es intencional, porque así es en la eternidad, pasada y futura. Así es, siempre lo va a ser. Es decir, la autorrevelación de Dios en nuestro universo finito refleja las relaciones divinas eternas. No podría ser de otra manera. Para eso, entre otras cosas, vino Cristo al mundo, no solo para expiar nuestros pecados. Él vino para revelarnos al Padre, porque a Dios nadie le vio jamás. Él vino a mostrarnos quién es Dios. Y no podía ser de otra manera que lo que Él mostrara en esa relación con el Padre y con el Espíritu Santo reflejara la relación que ellos han tenido siempre. Si no, en lugar de revelar, está escondiendo, nos está confundiendo. Esto es precioso, precioso. Las evidencias bíblicas, dice Horrell, abogan por un modelo social eternamente ordenado de la deidad. Los roles del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en la redención reflejan las relaciones eternas de la deidad. Y entonces, si así tomamos, no necesitamos ninguno de estos términos inventados. Podemos sacarnos de encima todos ellos. Generación eterna, procesión eterna. ¿Para qué quiero todo eso? Y entonces la Trinidad ahora se me hace comprensible intelectualmente y la puedo tomar como un modelo, porque se nos manda a nosotros ser imitadores de Dios como hijos amados. Pero Dios es Dios trino y yo tengo que imitar a Dios. Tengo que entenderlo para poder imitarlo. Esta distinción de roles resguarda
la igualdad de esencia o de ser. De nuevo, el ejemplo de un equipo de fútbol. Es ridículo pensar, bueno, el técnico es más importante, o el que mete los goles es el más importante acá. No, cada uno es necesario en su rol, en la función. Si nosotros enfatizamos debidamente la igualdad de las personas, la igualdad de Padre, Hijo y Espíritu Santo, no hay ningún peligro, ningún problema de a la misma vez subrayar que cada uno tiene funciones distintas. No vamos a hacer a nadie superior ni inferior a otro, si simultáneamente decimos son iguales, y lo creemos. Dice Horrell, me gusta lo que dice, escuchen la definición que dice él. En el modelo social de la Trinidad que propone Horrell, el único ser divino existe eternamente como tres centros distintos de conciencia. Él no le gusta la palabra persona. Centros distintos de conciencia, totalmente iguales en naturaleza, genuinamente personales en las relaciones y cada uno morando mutuamente en el otro. Ahí está el tema de la perijoresis. Horrell hace todo un desarrollo muy interesante, déjenme compartirles, sobre esto de centros conscientes o centros de conciencia, centros distintos de conciencia. Él observa, y lo transporta, por supuesto, al tema de la Trinidad, que en muchas partes de la Biblia el Padre habla de sí mismo como autoconsciente de ser un individuo, digamos así. Y lo mismo hace el Espíritu y lo mismo hace el Señor Jesús. Dice en Isaías 43, versos 11 y 13, Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Verso 13, aún antes de que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Dios hablando de sí mismo, consciente, por supuesto consciente de ser él mismo, un individuo, una persona. En Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí, yo soy. En Hechos 10:20 dice, y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu Santo, he aquí 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos porque yo los he enviado. Yo los he enviado. Una persona. Juan 16:13, busquen por favor, Juan 16, del 13 al 15. Juan 16, del 13 al 15. Juan 16, 13 al 15 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él, otro diferente a mí, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará a mí, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. De nuevo, lees y pensás, y es claro que cada uno es consciente de ser distinto al otro o a los otros dos. Cada uno es un ser diferente, relacionado con los otros, y cada uno cumple entonces también una función. A esto se le llama distinción perpetua de roles. Dentro de la unidad de la deidad hay distintos roles eternos. Y podemos pensar, porque cada uno de estos roles de alguna manera también se desarrollan de una manera perfecta, ejemplar, y podemos ver la preeminencia generosa
del Padre, un teólogo llamado Bruce Ware, profesor de teología en el Southern Baptist, él habla de la humildad de Dios el Padre en un libro llamado Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Precioso. Vamos a mencionar eso si podemos en un momento, pero es verdad, el Padre, que es la cabeza, no tiene ningún problema de darle al Hijo un nombre que es sobre todo nombre. No tiene ningún problema de hacerlo, de poner todos los reflectores sobre el Hijo, el Hijo, el Hijo, el Hijo. Y un día toda la humanidad va a estar postrada frente al Hijo, y vemos en el Apocalipsis esos destellos ahí que tenemos del cielo, y vemos al Cordero en el trono y toda la multitud adorando al Cordero, al Hijo. ¿Y cómo? ¿No era que el Padre es la cabeza? ¿No es el preeminente el Padre? Sí, sí. Pero Él ejerce esa preeminencia de una forma generosa. La colaboración gozosa del Hijo, o la sumisión gozosa, o la subordinación gozosa. Nunca, jamás vemos a Cristo renegando de porque le tocó sujetarse. Al contrario, dice porque lo ama, porque Él ama al Padre, hace todo lo que el Padre quiere. Lo hace con gusto, con gozo. Y también la actividad eterna del Espíritu, de manera también preciosa. De alguna manera, ver las cosas así rescata para nosotros la Trinidad y la hace accesible, tangible, comprensible. Y es precioso que así sea. Así debe ser. Podemos pasarnos el resto de nuestras vidas aquí en la tierra explorando las implicaciones de esto, volviendo a leer la Biblia y pensando y tratando de ver, de observar, así como de bichar, como decimos nosotros, qué es lo que está pasando entre ellos, de lo poquito que se nos deja ver, y tratar de entender. Las únicas distinciones entonces entre los miembros de la Trinidad, las únicas distinciones, son la manera en que se relacionan los unos con los otros y con la creación. Cada uno tiene una función determinada y eso lo hace distinto del otro. Lo hace persona distinta o centro de conciencia, como quieran llamarles, no es el punto. Y en esas funciones es muy hermoso también, muy descriptivo, especialmente que al Padre se le llame Padre y al Hijo se le llame Hijo. Es precioso también. El Padre, que es la cabeza, en esta relación, Él es la cabeza, pero también el concepto de Padre e Hijo habla de una filiación. El Hijo es como el Padre. Es de la misma sangre, tiene el mismo ADN, no sé si ADN, la genética, llamémosle. Supongo que no ADN, en nuestra manera de ver las cosas, ¿no? Y eso comunica algo precioso. Y el Hijo se sujeta al Padre en una relación amorosa. Hay una relación afectuosa entre ambos. No es un jefe y empleado. No se le llamó a la primera persona de la Trinidad el jefe, el rey. A la segunda persona el esclavo, el peón. No, Padre e Hijo. Y Espíritu Santo, precioso. Así es. Bueno, estoy acá solo salteándome cosas. Déjenme, ¿cómo estamos de hora, Mariano? Es la hora, ¿no? ¿Es la hora? ¿Sí? No, pero ustedes cantaron también. Me quedan unos minutos, ¿sí? 5 minutos. Porque si agotamos un pedacito acá, nos queda para meternos en otro asunto después. Déjenme recordar que vine acá. Ah, no, está bien, lo que sigue. Necesitamos, todo muy lindo, Scott Hoare, el fulano, Mengano, etc. ¿Y la Biblia qué? ¿Podemos tener un apoyo bíblico a todo esto que estamos diciendo? ¿Por qué no terminamos con eso? Miren, yo digo esto porque estaríamos horas. Si pudiéramos demostrar, en estos minutos, 5, me dijo Mariano, 5 minutos, si pudiéramos demostrar que el Hijo se ha subordinado al Padre no solo durante su ministerio terrenal, sino en la eternidad pasada y en la eternidad futura, todo lo que acabo de decir es cierto, ¿verdad? Bueno, tratemos de hacer eso. ¿Les parece? Tenemos que demostrar que el Hijo se sometió al Padre en su ministerio terrenal, es obvio. Todos lo leemos, lo entendemos.
Lo que necesitamos demostrar es si en la eternidad pasada sí se sometió y si en la eternidad futura se va a someter al Padre. Y en eso ya, listo, no hay nada más que discutir. ¿Sí? Bueno, en su ministerio terrenal, solo les recuerdo algunos textos que ustedes conocen. Juan 8, 28 y 29. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, el nombre Jehová, yo soy Dios. Y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Me gusta, elegí este entre tantos que hay, porque acá hay cosas muy lindas. En el contexto anterior está hablando Jesús, por eso los fariseos lo están interpelando, que Él es Dios, Él es Dios. Ustedes van a conocer que yo soy Dios cuando sea levantado, se van a dar cuenta. Pero en ese mismo contexto dice que Él hace siempre lo que le agrada. Noten el énfasis, siempre. Y antes dice, no hago nada hago por mí mismo, siempre nada. Completa sumisión al Padre, pero reconociendo que Él es Dios. Y en cuanto termina de decir esto, empieza a hablar de la libertad. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Parece una contradicción. Está diciendo que Él hace solo lo que le agrada al Padre, siempre. Todo lo que Él hace es lo que el Padre quiere que se haga. Y después empieza a hablar de la libertad del Hijo que les puede dar. Como si en realidad Él en esa situación estuviera perfectamente libre. Claro que sí. Por supuesto que sí. De nuevo, es contraintuitivo para nosotros. Una persona sometida, subordinada, por siempre así no puede ser libre, decimos nosotros. Está loco. Pobrecito. Hay que liberarlo. Tenemos que emanciparlo, ¿verdad? Es parte de una minoría que necesita nuestra ayuda. Bueno, eso en el ministerio terrenal. Pensemos un poco en la eternidad pasada. 1 Corintios 11:3, por favor. 1 Corintios 11:3. 1 Corintios 11:3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo, dice Pablo. Chan. Tremendo. No está hablando, el Señor acá ya no está, ya ascendió, digamos así. Estamos hablando de 1 Corintios. Después podemos sumar a esto, en el Evangelio de Juan, 30 veces en el Evangelio de Juan, dice que el Padre envió al Hijo. El Padre envió al Hijo 30 veces. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios al Hijo al mundo, a su Hijo al mundo, para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Vos decís, bueno, momento. Eso puede ser considerado parte de la economía de la salvación, cuando Dios lo envió. Bueno, sin embargo, la Biblia nos dice que todo esto fue planeado antes de que el mundo fuera creado. Antes de que el mundo fuera creado, se resolvió este asunto. Por eso en 1 Pedro 1, 18 al 21, comienza diciendo, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, no por piedras preciosas, plata, etc., sino por la sangre preciosa de Cristo. ¿Se acuerdan ustedes? El verso 20 dice, ya destinado, porque dice el verso 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Sigo leyendo porque, de nuevo,
empezás a ver la Trinidad por todos lados. Y está bueno que así sea. Volví a leer todo el Nuevo Testamento, empezás a verla por todas partes. Mirá lo que dice acá. Tremendo. Nos está diciendo acá que el Padre envió a su Hijo, lo destinó desde antes de fundar el mundo, para que venga acá como un cordero a dar su sangre. Y ese mismo Padre lo resucitó y ese mismo Padre le ha dado gloria al cordero. Dice acá, para que nuestra fe y esperanza estén puestas en Dios. Bueno, esto es la eternidad pasada. Y de nuevo, la idea de Padre, el concepto de Padre y de Hijo es un concepto eterno también. Siempre ha sido el Padre y siempre ha sido el Hijo. Eso implica una subordinación. Y vayamos finalmente. 1 Corintios 15. Si hasta ahora no te estalló nada en la cabeza, este es el momento. 1 Corintios 15. Sí, lo digo en serio. Esto es, no, más allá de lo que podamos imaginarnos es lo que dice acá. 1 Corintios 15, verso 24. Acaba de hablar de la resurrección. Todo de 1 Corintios 15 habla de eso. 1 Corintios 15, 24. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre. Está hablando de Cristo. Cuando entregue el reino, Cristo, al Dios y Padre. Cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Porque preciso es que Él reine, Cristo, hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y escuchen lo que dice acá. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a Él, a Cristo, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Acá hay dos personas, Cristo y alguien que es el Padre, que sujetó todas las cosas a los pies de Cristo. Verso 28. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas a Cristo, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas. Para que Dios sea todo en todos. Tremendo. Pensá, por favor. Imagínate ese cuadro. El Padre le ha dado todo al Hijo. Le ha dado un nombre que sobre todo nombre, lo ha exaltado por encima de todas las cosas. Pero ahí mismo en Filipenses dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. ¿Y cómo termina? Para gloria de Dios Padre. Tremendo. Tremendo. Esto es algo perfecto que escapa a nuestra experiencia, pero que deberíamos todo el tiempo estar contemplando para imitar. Porque en la Trinidad no hay celos, no hay envidia, no hay competencia. Hay un amor perfecto entre el uno y el otro. Y ese amor perfecto hace que cada uno prefiera siempre al otro. Porque eso es el amor. Y puede haber roles, pero esos roles están, digamos así, está todo bañado de ese amor. Y entonces en esos roles nunca nadie se aprovecha de eso. Como pasa en las relaciones humanas, lamentablemente, y con la mano del corazón tenemos que reconocer, aunque no estamos de acuerdo con el movimiento feminista, que un poco pobres, un poco están reaccionando a un montón de injusticias y abusos, ¿verdad? Aunque no estés de acuerdo, aunque en tu casa eso no sea así, aunque tu esposa esté como debe estar, pero sí podés entender que hay personas que están reclamando lo mismo, los que han sido esclavos o han tenido ancestros esclavos, etc. Por eso en la experiencia humana decimos, no puede ser, estás loco, eso es inferioridad. Bueno, en la Trinidad no es así, y ese es el modelo a imitar. El Padre manda, Él es la cabeza, Cristo se somete, pero el Padre que manda le da todas las cosas a Cristo, y Cristo recibe esas cosas y se las devuelve al Padre,
para que Dios, dice acá, sea el todo en todos. Tremendo. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Por favor, ayúdanos a comprender, a imaginarte bíblicamente, Señor, a honrarte en nuestros pensamientos, a pensar de una manera digna de ti, Dios. Ayúdanos, por favor. Te adoramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.